Ok. Hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando el principio del primer sermón grabado en las Escrituras, del primer viaje misionero entre Pablo y Bernabé en la sinagoga de los judíos de Antioquía, de Pisidia. Como recordamos, estos hechos los estaremos estudiando una serie de 4 sermones titulada Primer Viaje, Primer Sermón. Y el sermón de esta tarde, el cual es el segundo sermón de esta serie, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 26 al 31. Give me a second here. Versos 26 al 31, el cual dice lo siguiente, hermanos, por favor escuchen atentamente la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, last week we were studying the beginning of the first sermon recorded in the scriptures of the first missionary journey of Paul and Barnabas in the synagogue of the Jews in Antioch of Pisidia. As we recall, we will be studying Paul's first sermon in a 4-sermon series titled First Sermon, First Journey. And this sermon, this afternoon, which is the second of this series, is found in the book of Acts, chapter 13, verses 26 to 31, which says the following. Please listen carefully to the holy word of God. Escuchen la palabra del Señor, hermanos. Verso 26, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocer a Jesús ni las palabras, o sea, las voces de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. And though they found him in no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se les apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Hermanos, haciendo un recuento de los hechos de los que hablamos la semana pasada, Pablo y Bernabé, después de que Marcos, el primo o sobrino de Bernabé, se había apartado de ellos para regresar a Jerusalén, Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron a la sinagoga de los judíos en el día de reposo, y ahí se les dio oportunidad de que hablaran a los hombres reunidos en la sinagoga. Les dijeron, si tienen alguna palabra de exhortación, por favor, háganlo, en lo cual Pablo se puso de pie y haciendo una señal con la mano comenzó a hablar. Looking back at the events of which we spoke last week, Paul and Barnabas, after Mark, Barnabas' nephew or cousin, had departed from them to return to Jerusalem, Paul and Barnabas came to Antioch of Pisidia, and in the synagogue of the Jews on the Sabbath day, they were given a chance to speak to the assembled men in that place. And then Paul faithfully stood up and made a sign with his hand, and he began to speak. Su exposición en la sinagoga, hermanos, Pablo específicamente habló de cómo Dios soberanamente, primeramente había escogido el pueblo de Israel sobre todas las demás naciones, los había engrandecido en su estancia en Egipto, y para después con un brazo fuerte sacarlos de Egipto. Y esto pasó aproximadamente por un periodo de 40 años cuando los soportó en el desierto. Paul, in his exposition in the synagogue, spoke specifically of how God sovereignly had chosen the people of Israel over all the other nations and made them great in their stay in Egypt, only for with a strong arm draw them out of it, and for a period of about 40 years he cared for them in the wilderness.
Pablo también les recordó cómo Dios una vez más soberanamente les dio la tierra de Canaán, les dio jueces. También les recordó que Israel, sin la aprobación de Dios, pidieron a un rey. Y Dios en su sabiduría y predestinado plan les dio a Saúl, el hijo de Cis, por 40 años, para después Dios mismo removerlo y levantar a David como rey de Israel, de quien Dios mismo había dicho que era un hombre conforme a su corazón. Y cómo Pablo les explicó cómo de la descendencia de David habría de venir el Mesías, el Salvador del universo. Paul, in his exposition, also reminded the Jews to gather together in the synagogue how God once again sovereignly gave them the land of Canaan, gave them also judges, and also he reminded them how Israel, without the approval of God, asked to have a king, and God in his wisdom and predestined plan gave them Saul, the son of Kish, for about 40 years, only to then remove him as a king and raise David as a king of Israel, of whom God himself said that he was a man according to his heart. He also reminded them how the descendant of David from the descendants of David, the Messiah would come, the Savior of the universe. Pero Pablo no solamente demostró, hermanos, con los hechos de los patriarcas que el Mesías había de venir en un tiempo estipulado o predestinado por Dios, sino también demostró a los hombres reunidos en la sinagoga con los hechos de Juan el Bautista. Pablo demostró cómo Juan preparó el camino por medio del bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel y cómo con sus propias palabras demostró que él era solamente el profeta que había de venir a anunciar la venida del Mesías, antes de la que él mismo estaba diciendo: yo no soy el Cristo, detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. But Paul not only demonstrated the actions of the patriarchs that the Messiah was to come in the time predetermined by God, but also demonstrated this men gathered in the synagogue with the actions of John the Baptist. Paul showed how John prepared the way by means of the baptism of repentance to the people of Israel. And in his own words, John's words, he showed the people that he was only a prophet who will come to announce the coming of the Messiah. And he was saying, I am not the Christ. But he said, there's one that is coming after me, which is Jesus, whom I am not worthy of untie the sandals of his feet. Todas estas palabras, hermanos, pronunciadas por Pablo fueron nada más que la prueba de la anticipación de la venida del Mesías al mundo para la salvación no solo de los judíos, sino de todo el mundo gentil. Y es así como llegamos, hermanos, a los versos 26 al 31 de esta tarde. Y nuestro sermón, hermanos, quiero que fijemos nuestros ojos en 4 hechos sobresalientes en este pasaje. En 3. Número 1, el rechazo de los judíos al Mesías. Número 2, quiero que veamos cómo Pablo demuestra la crucifixión de Jesús. Y número 3, veremos también cómo Pablo afirma la resurrección de Jesucristo como prueba que autentificaba a Jesús como el Mesías. Now, all of the words spoken by Paul were nothing but the proof of the anticipation of the coming of Christ, the Messiah. Not only for the salvation of the Jews, but also the salvation of the Gentiles. So we come to verse 26 and 31 this afternoon, and I want us to pay attention to 3 outstanding facts in this passage. Number 1, I want us to see the rejection of the Jews to the Messiah. Number 2, I want us to see how Paul demonstrates the crucifixion of Jesus. And number 3, I will also want us to see how Paul affirms the resurrection of Jesus Christ as the proof or the authentication of Jesus as the Messiah. Y entramos de lleno, hermanos, en el primer punto de nuestro sermón, en los versos 26 y 27, en el cual veremos el rechazo de los judíos al Mesías prometido. Y es en el verso 26 que Pablo continúa su discurso en la sinagoga con las palabras:
hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que de ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Primeramente, Pablo llama la atención de estos hombres con las palabras hermanos, hijos del linaje de Abraham. También aumenta otra frase que dice los que entre ustedes conocen a Dios o temen a Dios. Con estas palabras, hermanos, Pablo reconoce la descendencia de los hombres reunidos en la sinagoga. Reconoce su linaje, su procedencia. Les llama hermanos, como también lo hacen en el capítulo 9 de Romanos. Y no solo se dirige a ellos, sino como decía antes, también se dirigen a los otros hombres que estaban ahí reunidos. Lo más probable, estos hombres eran prosélitos, en otras palabras, eran hombres no judíos que se habían convertido al judaísmo. Y les dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que ustedes, entre los que ustedes temen a Dios. So we will enter into the first point of our sermon in verses 26 and 27, in which we will see the rejection of the Jews to the promised Messiah. And it is in verse 26 that Paul continues his preaching, his sermon in the synagogue with the words, brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation. First, he draws their attention with the words, brothers, sons of the family of Abraham. And he says after that, and those among you who fear God. The Apostle Paul with these words recognizes their offsprings, their lineage, their origin. He calls them brothers just as he do in Romans 9 verses 3 and 4. And not only that he's addressing his fellow Jew brothers, but he says also to those among them who fear God. Now these men among them who fear God are more likely to be proselytes, in other words, not Jewish people that became to the religion of Judaism. Después les dice en el verso 26, ahí mismo en el verso 26, que ellos eran los recipientes del mensaje de salvación. Pablo les dice a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. En otras palabras, Pablo les dice, es a nosotros a quien se nos ha enviado la anticipación del Mesías. Pablo les dice, en otras palabras, Dios a través de los siglos ha trabajado por Israel y para que puedan ser los beneficiarios de la venida de aquel que habría de venir a rescatarlos. Aquel quien es el mensaje mismo. Aquel quien es la palabra de salvación el mismo. El evangelio mismo. En las palabras del mismo Pedro en Hechos capítulo 4:12, en ninguno hay otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, porque Jesucristo es la palabra de salvación. El evangelio es Él, su vida, sus hechos. Él es la palabra de salvación que fue enviada por Dios. Then he tells them that they were the recipients of the message of salvation. Paul tells them, to us has been sent the message of this salvation. In other words, what the Apostle Paul is saying, it is to us that the anticipation of the Messiah has been sent to. Through the ages, God has worked in and for Israel so that they can be the beneficiaries of the coming of the Messiah who will come and rescue them from their sins. Christ is the message himself. He is the gospel himself. In other words, in the words of Peter, the apostle in Acts 4:12, because there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Why? Because Jesus Christ is the word of salvation. He is the gospel. The gospel is Him, His life, His deeds. Jesus Christ is the one, the word of salvation sent to them to rescue them. Luego Pablo en el verso 27 culpa a los habitantes de Jerusalén y a sus gobernantes de condenar a Jesús a la muerte. Esto es explícito, hermanos, con las palabras sin reconocer a Jesús.
En otras palabras, los que habitan en Jerusalén, en otras palabras, la gente común y corriente y sus gobernantes, fueron los que condenaron a Jesús a la muerte. El apóstol Pedro hace la misma acusación en Hechos capítulo 2, verso 23 al 36, en 3:15, en 4:10, en 5:30 y en 10:39. Esteban, el primer mártir de la iglesia, hace la misma acusación en Hechos 5, 7, 52. Escuchen las palabras de Pedro. Este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Escuchen las palabras de Esteban, se parecen tanto a las de Pablo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el cual ahora ustedes hicieron traidores y asesinos. Las mismas palabras. Then Paul in verse 27 blames the inhabitants of Jerusalem and their rulers to condemn Jesus to death. This is explicit with the words, they did not recognize him. Who? Jesus. In other words, those who live in Jerusalem, the common people, and their rulers were those who condemned Jesus to death. The apostle Peter makes the same accusation in Acts 2:23 to 36, 3:15, 4:10, 5:30, and 10:39. Stephen, the first martyr of the church, make the same accusation in Acts 7:52. Listen to the words. This is the words of Peter. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Listen to the words of Stephen. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one. Listen to this, whom you have now betrayed and killed. Luego Pablo al final evidencia la ignorancia por la causa de los pecados de los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores. Primero les dijo que no reconocieron a Jesús. Ahora les dice en el 27 que no reconocieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Pablo está haciendo un contraste con estas palabras. En los versos 16 al 25 de la semana pasada, Pedro demostró por medio de los patriarcas y Juan el Bautista la anticipación de la venida del Mesías. En otras palabras, la escritura se cumplió, el Mesías llegó y aquellos que debieron haberlo recibido, aceptado y reconocido no lo hicieron. Al contrario, ellos fueron quienes lo mataron. Ellos mismos cumplieron las profecías de las escrituras. Todo lo que se había dicho el Mesías hasta ese momento, ellos lo estaban cumpliendo con sus acciones. Y no lo entendían, no reconocieron las palabras de los profetas. Esto nos hace claro ver, hermanos, que el conocer la Biblia no significa que interpretemos bien la Biblia. Then Paul, at the end of verse 27, evidences the ignorance and the sin of the inhabitants of Jerusalem and their rulers. First, he told them that they did not recognize Jesus. Now he tells them that they didn't understand the utterances of the prophets or the words of the prophets, which are read every Sabbath day. What Paul is doing here, he's contrasting these words. In verses 26 to 25 we read last week, he demonstrated through the patriarchs and John the Baptist the anticipation of the coming of the Messiah. In other words, the scripture was fulfilled. The Messiah came, and those who should have received him, accepted him, and recognized him, did not do that. In fact, they did the opposite. They were the ones who killed the Messiah. They themselves fulfilled the scriptures. They themselves fulfilled the prophets. In other words, everything that had been said about the Messiah in the scriptures, until this very moment, they were fulfilling those prophecies with their words and actions. Hermanos, de la misma manera, hoy hay muchas personas que no reciben la advertencia sobre su pecado. Aquellos quienes no hacen caso o hacen caso omiso al Evangelio,
sino solamente no hacen caso omiso, sino abiertamente lo rechazan, están acumulando para ellos la ira venidera de Dios. En este preciso instante, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo está predicando esta verdad. Que Jesucristo va a regresar. Y que va a poner a las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a su mano izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero también dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. De esta misma manera, tal y como las escrituras se cumplieron en la venida del Mesías, y aquellos habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, quienes no reconocieron y mataron a Jesús, también en la segunda venida de Jesucristo, las escrituras se van a cumplir y van a pagar a todos y cada uno por los hechos que hacemos todos los días. In the same way, brothers and sisters, today many people who did not receive the warning of their sin, those who ignore the gospel, but not only that ignore the gospel, but openly reject the gospel, are accumulating for themselves wrath that is coming. At this very moment, the true church of Christ is preaching this very truth, that Jesus Christ is coming back, and that he will point the sheep to his right hand and the goats to his left hand, and the king will say to those in his right, come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. But I also must tell you that he will also say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire that has been prepared for the devil and his angels. It is in this way that just as the scriptures were fulfilled with those inhabitants of Jerusalem and the rulers who did not receive Christ, did not acknowledge Christ, and killed Christ, in the second coming of our Lord Jesus Christ, the scriptures will be fulfilled, and everything that is written about Christ will be fulfilled at the time of his second coming. Y eso es entonces, hermanos, que Pablo pasa de la acusación y del rechazo de los judíos a la crucifixión de Jesús por medio de Pilato. En el verso 28, hermanos, Pablo ahora apela a la historia de los hechos ocurridos en la crucifixión de Jesucristo. Tal como está escrito en el credo de los apóstoles, aún más importante, está escrito en los 4 evangelios. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no hallaron causa alguna para dar muerte a Jesús, pero aún así pidieron a Pilato que lo mandara matar. Lo que Pablo está demostrando en el verso 28 a los hombres reunidos en la sinagoga es que Jesús, el Mesías anticipado por los patriarcas y Juan el Bautista, el mismo Mesías que ellos habían rechazado, el Cordero sin mancha, Él era el único que podría morir sin pecado por sus pecados. Y Pilato lo sentenció a la muerte, no como juez, no que Pilato tuviera el poder para sentenciar a la muerte, sino por la petición malvada del pueblo y el plan eterno de Dios. And it is then that Paul passes from the rejection and accusation of the Messiah to the crucifixion of the Messiah by the hand of Pilate. It is in verse 28 that Paul now appeals to the history of the events that occurred in the crucifixion of Jesus Christ. As it is written in the Apostles' Creed, even more important in the 4 Gospels, the inhabitants of Jerusalem and the rulers found no cause to kill Jesus, but they still asked Pilate to kill him. What Paul is doing is that he is demonstrating to the assembled men in the synagogue that this Jesus, the Messiah anticipated by the patriarchs and John the Baptist, the same Messiah they were longing for. They were waiting for this Messiah, this spotless Lamb, the one who will die without sin for their sins. Pilate sentenced him to death, not as a judge,
Not like Pilate had the power to crucify him, but because of the evil request of the people and the predestined plan of the Father. Luego en el verso 29, Pablo confirma todas las escrituras con las palabras: cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, estas palabras de Pablo es la pura teología bíblica por medio de los labios de Pablo. Todas las escrituras, todos los escritores de las mismas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de un solo personaje, una sola historia, nuestro Señor Jesucristo. Esto es claramente expuesto por las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 26 al 27, en el camino a Emaús, cuando Jesús dijo estas palabras a sus discípulos. Escuchen. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El apóstol Pedro predicó lo mismo en la casa de Cornelio, aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 42 y 43. Escuchen las palabras de Pedro. Y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas. El mismo Pablo repite estas mismas palabras en su defensa ante Herodes Agripa en Hechos 26, 22 a 23, cuando dijo: así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúa hasta este día testificando tanto a pequeños como grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. ¿Qué es lo que sucedería? Que el Cristo había de padecer y por el motivo de su resurrección entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz a las naciones. Amen. Then in verse 29, Paul confirms that all the scriptures with the words, and when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. Brothers and sisters, this is pure biblical theology from the lips of Paul. All the scriptures, all the writers of the scriptures, from Genesis to Revelation, speak of a single character, one story, the story of our Lord Jesus Christ. This is clearly stated by the words of our Lord Jesus Christ himself in the Gospel of Luke chapter 24, verse 26 and 27, on the road to Emmaus, when he told the disciples these words: was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Listen to the words. And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted them in all the scriptures, the things concerning himself. The Apostle Peter preached the very same thing in the house of Cornelius in Acts chapter 10, verse 42 to 43. Listen to the words of Peter. He commanded us to preach to the people and to testify that he is one appointed by God to be the judge of the living and the dead. Listen to the words. To him all the prophets bear witness. Paul himself repeats these very same words in his defense before Herod Agrippa II, here in Acts 26, 22 to 23. Listen to the words of Paul. To this day I have had the help that comes from God, and so I stand here testifying both to small and great, saying, listen to the words, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass. What is it that was going to come to pass? The Christ must suffer, and that by being the first to rise from the dead, he will proclaim the light of the gospel to all the peoples. Pablo demuestra, hermanos, con todos estos hechos, la condenación de Jesús, el clavarlo en una cruz, en ponerlo en un sepulcro, que Jesús debía sufrir todas estas cosas, porque todas las escrituras así lo habían afirmado.
Y al comprobar que esto había sucedido, hacía que ellos, los hombres de la sinagoga, no pudieran entender que Jesús realmente era el Mesías, aquel Mesías prometido, el que había sufrido todas estas cosas escritas sobre él. Algo que ellos no habían entendido. Pero ahora no podían escapar de la verdad porque Pablo hizo que esta verdad fuera más clara que el agua. Paul demonstrates through all these facts and evidences the condemnation of Jesus, the nailing him to the cross and putting him into a tomb, that Jesus was to suffer all these things because all the scriptures affirmed that he was the Messiah. These facts were the verification, the authentication that he was the Messiah. He was the Messiah who was to come. Something that they didn't understand nor know. But now they could not escape this very truth because Paul made them so clear in their minds that it was clearer than water. Pero la declaración de la muerte de Jesús en la cruz, hermanos, por los labios de Pablo a los hombres de la iglesia, de la sinagoga, no fue lo único que Pablo declaró. También habló de la resurrección de Jesucristo, que era algo que también era imposible de no reconocer. Y el verso 30 demuestra una de las confesiones más hermosas de las Escrituras, hermanos. Pero Dios lo levantó de los muertos. Hasta este momento en su exposición, Pablo ha demostrado la anticipación de la venida del Mesías, el cumplimiento de estas promesas, habló de la condenación, muerte y sepultura de Jesucristo y ahora culmina con la victoria sobre todos estos hechos, la resurrección de Jesús. But the declaration of Jesus' death on the cross by Paul to the men of the synagogue was not the only he declared. He also spoke of the resurrection of Christ, something that was also impossible not to recognize. And it is in verse 30 that shows one of the most beautiful confessions of the scriptures. But God raised him from the dead. So far in his exposition of the scriptures, Paul has shown the anticipation of the coming of the Messiah, the fulfillment of those promises. He spoke of the condemnation, death, and burial of Jesus Christ. And now he culminates, he finishes with the victory of all those facts. Jesus' resurrection. Los enemigos de Cristo lo habían condenado falsamente. Lo condenaron a la muerte, lo mataron en una cruz y lo sepultaron. Ellos creían que habían terminado con su vida, pero Dios dijo no. Y al tercer día, Dios mandó a su ángel para que removiera la piedra de la tumba y las envolturas de lino que estaban puestas ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto en las envolturas, sino enrollado en un lugar aparte, porque Jesús, el Mesías, el Salvador del universo, había resucitado. Porque no era posible que Dios lo dejara ver corrupción. Hermanos, al resucitar Jesucristo, le damos gracias a Dios por la victoria que Él consiguió al haber resucitado y nosotros poder resucitar. The enemies of Jesus Christ had falsely condemned him. He was condemned to death, killed on the cross and buried. They believed they had finished with this life, but God said, no, not yet. And on the third day, he commanded his angel to remove the stone from the tomb. And the linen cloths was set there. They were bound up in a separate place because Jesus, the Messiah, the Savior of the universe, had risen because it was impossible for him to stay in the tomb. God would not let him see corruption. And that's why, brothers and sisters, we give thanks to the Lord who gives us the victory through the resurrection of Jesus Christ, so us might be able also to resurrect when he comes back.
Luego en el verso 31, hermanos, Pablo continúa con las pruebas de la resurrección de Jesucristo. Y dice que por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea. Es el mismo Lucas que nos informa de estos acontecimientos aquí en Hechos verso 1-3, donde leemos que después de su padecimiento, o sea, su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles lo relacionado con el reino de Dios. Estos mismos hombres, los apóstoles, los discípulos, los 500 de los que habló Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 6, después de la resurrección de Jesús, ahora son testigos ante el pueblo, como Pedro mismo respondió exactamente a los hombres del Sanedrín en Hechos 4:20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y qué era lo que habían visto, lo que habían oído? Que Jesús, el Salvador del universo, había resucitado, está sentado a la diestra del Padre, y ellos mismos lo vieron elevarse al cielo con sus propios ojos. Then in verse 31, Paul continues with the evidences of the resurrection of Jesus Christ. And he says that for many days he appeared to those that had come up with him from Galilee. It is Luke himself who informs us of these events in Acts chapter 1 verse 3, where we read that talking about Jesus, he presented himself to give them after his suffering or his death by many proofs, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. These same men, the apostles, the disciples, and the 500 brothers Paul speaks about in 1 Corinthians chapter 15 verse 36, after the resurrection of Jesus Christ, are now the witnesses to the people. Peter himself answered this exact same question, and he says the same words to the men of the Sanhedrin in Acts chapter 4 verse 20. Peter says, For we cannot but speak of what we have seen and heard. So the question arises, what is it that they have seen and heard? That Jesus, the Savior of the universe, is risen and sitting at the right hand of the Father. They themselves saw Jesus elevated to the heavens with their own eyes. Es de esta forma, hermanos, que se hace muy evidente la presentación del Evangelio de Cristo a los hombres reunidos en la sinagoga. Pablo demostró con los hechos bíblicos e históricos ocurridos con el Hijo de Dios que Jesús había resucitado. Pablo demostró la anticipación de su venida, sus obras, condenación, muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, una presentación del Evangelio completa. Es por eso, hermanos y amigos, que quiero exhortarlos esta tarde a que estemos pensando continuamente en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos en nuestras mentes, y les invito a que tengamos paz y gozo, que cuando el Señor regrese estaremos con Él por la eternidad. Aquel lugar donde no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. El lugar de descanso, de paz, de la eterna presencia con el Padre. Porque así como sucedió, hermanos, con todas las promesas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas con su primera venida, de esa misma forma todas las advertencias y promesas escritas en el Nuevo Testamento se cumplirán cuando Él regrese. It is in this way, my brothers and sisters, that the presentation of the gospel of Jesus Christ to the assembled men in the synagogue becomes very evident. Paul demonstrates with biblical and historical facts the events that occurred with the Son of God. Paul showed the anticipation of His coming, His works, condemnation, death, burial, and resurrection. For this reason, brothers and sisters, I want to exhort you this afternoon to continually be thinking about the return of our Lord Jesus Christ. Let us keep in our minds, and I invite you to have peace and joy, that when the Lord Jesus Christ returns, we will be with Him in eternity, in heaven,
The place where there will be no more crying, no more sadness, no more pain. The place of rest, the place of peace, the place of eternal presence of the Heavenly Father. Because brothers and sisters, let me tell you that just as it happened before, that all the promises of the Old Testament were fulfilled with the first coming, the promises, warnings, and prophecies written in the New Testament are going to be fulfilled when He comes back once again and takes us with Him. Pero hermanos, no solo quiero exhortarlos a tener paz y esperar con expectación la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para estar con Él eternamente. También quiero exhortarlos, hermanos, a que prediquen el Evangelio de Jesucristo a todas las criaturas. Aprendamos del apóstol Pablo que en la primera oportunidad que tuvo, predicó a Cristo y a este crucificado. Es por eso, hermanos, que les invito, por favor, prediquen el Evangelio. Hablen de Cristo cuantas más personas puedan. Usen todos sus recursos, usen su tiempo, usen su vida, hermanos. Hablen a la gente de la vida, hechos y retorno de Jesucristo. Adviértanles de las consecuencias de no recibir a Cristo en fe. Pero también déjenles saber los beneficios de paz y vida eterna con el Padre si se arrepienten y reciben a Cristo en fe. But brethren, I not only want to exhort you to have peace and expect the second coming of our Lord Jesus Christ to be with Him forever. I also want to exhort you to preach the gospel of Jesus Christ to all the creatures, all the people. Let us learn from the Apostle Paul that at the first opportunity he had, he preached Christ and Him crucified. Brethren, the proclamation of the gospel of Jesus Christ is a command, is not a suggestion. That is why I invite you, brothers and sisters, please preach the gospel of Christ. Talk about Christ as many people as possible. Use all of your resources, your times, your words. Speak to the people of the life, deeds, and return of Jesus Christ. Warn them of the consequences of not receiving Christ in faith. But let them know also of the benefits of eternal life and peace with the Father if they repent and receive Christ in faith. Pero es mi deber, hermanos, también esta tarde compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero antes de eso, déjenme decirles que hay malas noticias. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no hay conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. La palabra de Dios también dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, hermanos, todos nosotros no somos nada más que culpables de quebrar la ley de Dios. Y si Él nos hace justicia, pagaríamos en el infierno alejados de Él. But it is also my duty this afternoon to share the gospel of Jesus Christ. But before I do that, let me tell you that there are bad news. We all have sinned. The Word of God says that there is none that is righteous, not even one. No one understands. No one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Their throat is an open grave. They use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. In their paths are ruin and misery. And the way of peace they have not known. There is no fear of God for these people. The Word of God says that we all have sinned. We all come short of the glory of God.
God's word also says that God will render every man according to his works. And according to what we just heard, all of us are nothing but guilty of breaking God's law. Pero déjenme decirles, hermanos, que también hay buenas noticias. Y estas son que el Mesías Jesucristo, el Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen, Él, hermanos, anduvo con nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros, y por su perfecto acto de justicia nos hace justos a nosotros por medio de la fe en Él. Pero hermanos, Él regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria. Y si tú te arrepientes de tus pecados y recibes en fe hoy mismo, puedes ser llamado hijo de Dios. Hoy mismo puedes tener la seguridad de estar en el cielo con Él eternamente. Por favor, arrepiéntanse de sus pecados, reciban a Cristo, corran a sus pies, pidan perdón a Dios por sus pecados. Piensen en estas palabras. But let me tell you that there are also good news. The good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, announced by the prophets, born of a virgin. He walked among us in his full divinity and lived a sinless life. He died on the cross, was buried, and on the third day he arose from the dead and ascended to the heaven to the Father to atone for our sins, so that God's righteousness will be imputed to us. Christ, by his perfect act of justice and obedience on the cross, makes us righteous through faith in him, and he will be back soon to establish his kingdom with power and glory. And if you repent of your sins and receive him in faith, today you can be called a child of God. Today you can be sure to be in heaven with him forever. Please repent of your sins. Please receive Christ. Run to him. Run to his feet. Ask for forgiveness. Please think of these words. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's do our prayer of application. Señor, acabamos de escuchar tu santo evangelio. Y te rogamos, Señor, que tú salves a aquellos, Señor, que van a recibir el evangelio, Señor. Te pido, Señor, que restaures sus corazones, que regenere sus corazones para que puedan recibirte. Que les des oídos, Señor, para oírte. Que les des ojos para ver. Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, ayúdanos a nosotros a predicar fielmente el evangelio. Señor, ayúdanos a dar nuestros recursos, nuestro tiempo, Señor, para predicar tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a la gran comisión. But Father, also give us peace as we wait for the second coming of our Lord Jesus Christ. Help us to know, Lord, that when he comes back, we will be fine. There will be no more pain, no more sorrow. We will be with him. Let us to seek for that day. Let us await patiently for that day, and use us, Lord, to preach the gospel of your Son, Jesus Christ. Father, use these words for your glory, and bring the elect to you, Father, through the preaching of the gospel. Sanctify us, Lord, and use us for the preaching of your gospel to us, your church. And use us, Lord, for your kingdom and your glory. In the name of Jesus we pray. Amen.